Y Padres, esa es nuestra oración, Señor. Queremos, Padre Santo, rendirnos completamente a ti, mi Dios, y queremos, Padre mío, que nos ayudes para caminar en tus caminos, Padre mío, en tus estatutos, en tus decretos, en tus mandamientos. Porque, Padre, queremos, mi Dios, a través de nuestra vida, mi Dios, serte fiel a ti, mi Dios. Serte fiel a ti, Señor. Por ello es que este día podemos todos a una decir, nosotros nos rendimos a ti, Señor. Aquí estamos, Padre. Síguenos bendiciendo y hablando esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Esta noche vamos a regresar nuevamente a nuestro mini versión de los eventos proféticos que están ocurriendo ahora en estos momentos. Si vamos al libro de Mateo capítulo 24, vamos a seguir a través de ese capítulo hablando acerca de las cosas que Jesús ya nos ha advertido, ¿no? Para nosotros es muy importante recordar el hecho de que todas las cosas que estamos viendo en estos momentos son cosas, hermanos, que no nos deben de tomar a nosotros por sorpresa. Al contrario, cada una de estas cosas que están ocurriendo en los días en los cuales estamos nosotros viviendo, deben de ser cosas que nos ayudan a entender que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. La nación de Israel, un pueblo privilegiado es lo que yo le puedo llamar, ¿no? Una nación privilegiada. Una nación la cual Dios escogió para poner su nombre. Un pueblo el cual Él llama un pueblo santo y al cual les dice a ellos, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que el Señor les dice a la nación de Israel. La semana pasada estuvimos en el libro de Daniel. ¿Recuerdan? Hablamos acerca de la venida de Jesús, la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Hablamos acerca de la muerte de Jesús, de la muerte que tenía la manera en la cual Daniel lo profetizó y el día en el cual Jesús iba a morir en la ciudad de Jerusalén. Pero esta noche me voy a enfocar en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. ¿Por qué razón me voy a enfocar ahí? Por el hecho, hermanos, de que muchas personas en los días en los cuales estamos viviendo, les va a ocurrir exactamente lo que le ocurrió a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque desafortunadamente están jugando a la religión. Y cuando se juega a la religión, hermanos, la religión es un intento del hombre para llegar a Dios. Eso es lo que es la religión. Un intento del hombre para llegar a Dios. O sea, quiere decir que tú en tus fuerzas estás intentando llegar a Dios y no estás dejando que Dios llegue a ti. O sea, es una diferencia muy grande. Por ello es que acá en el libro de Juan, no primera de Juan, sino el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, quiero que leas conmigo estos versículos porque nos marca el paso, hermanos. Nos marca el paso para lo que ha de venir y las cosas que han de ser. De otra manera, nos vamos a quedar mirando hacia el cielo y preguntándonos dónde está el regreso de Jesús, porque veo que aquellos a los cuales yo amaba y a los cuales yo miraba no están acá, porque el Señor se los ha llevado. Si vamos a jugar a la religión, para nosotros es muy importante, hermanos, no tener una religión, sino tener una relación personal con Cristo Jesús. Porque la religión no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. En el versículo 11 dice, a los suyos vino. ¿A quiénes vino, hermanos? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Israel. Dice acá Juan claramente, a los suyos vino.
Pero en la siguiente frase, y los suyos no le recibieron. O sea, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Qué interesante, ¿no? Porque cuando Jesús baja del monte de los olivos, ¿no? Se para antes de entrar en el valle del Cedrón. Observa a la ciudad de Jerusalén, y al observar la ciudad de Jerusalén le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise yo, dice, juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisiste. Mas no quisiste. Lo que Jesús está diciendo acá es lo siguiente. Jesús vino a la tierra, vino a visitar a quién, a visitar a Jerusalén. Y cuando alguien viene a visitar, hermano, la palabra visita nos habla de un corto tiempo, una estadía corta. O sea, llegas a visitar a alguien, pero de la misma sabe la persona que vas a visitar que eventualmente te tienes que ir. Te tienes que ir. Por ello, cuando Jesús vino acá a la tierra, Él vino a Jerusalén y observó a Jerusalén. Y cuando vio a la ciudad de Jerusalén, miró a aquellos que moraban en la ciudad de Jerusalén, aquel templo elegante, lujoso, aquellos sacerdotes que se sentían orgullosos de ministrar en el templo, en la ciudad de Jerusalén, aquellos que caminaban con el cuello hacia arriba, erguidos, diciendo, nosotros somos el élite de Dios aquí en la tierra. Somos los sacerdotes. ¿Puedes bajar un poquito acá, Miguel? Somos los sacerdotes, somos los que tenemos el privilegio de representar a Dios aquí en la tierra. Pero al final del día, hermanos, tenían el privilegio de representar a Dios aquí en la tierra, pero no tenían una relación personal con Dios. O sea, muy diferente. Y eso es lo que es importante para nosotros. Ahora, una pregunta. Regresando al libro de Mateo, no vayas allá, yo te lo voy a leer. Jesús nos dice a nosotros, mirad que nadie os engañe. ¿Recuerdas las palabras? Hemos estado usando estas palabras como lema de nuestro mini update de profecía. Hemos estado usando estas palabras como nuestra pequeña reseña acerca de la profecía. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos dejamos llevar por falsa información. Falsa información. Y cuando nos dejamos llevar por falsa información, nos van a llevar al error. Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y nos ha dejado con lujo de detalle todas las cosas que van a ocurrir. Ya hablamos acerca de guerras, rumores de guerras. Hablamos de terremotos, hablamos de pestes, ¿recuerdas? Y hablamos de una gran persecución que va a venir sobre Israel. Una gran persecución, como dice la Escritura, como nunca la ha visto antes. Pero muchas de las personas, hermanos, desafortunadamente tienen muchos años caminando con el Señor y desconocen esta información. Desconocen esta información. Y como desconocen esta información, mira lo que está ocurriendo en Israel, que Israel se está defendiendo de sus enemigos y condenan a la nación de Israel porque está defendiéndose de sus enemigos. O sea, todas estas cosas que vemos acá, hermanos, no están pasando porque así nada más están sucediendo. No, está todo profetizado, está todo escrito. Está todo escrito. Por ello, cuando Juan habla acá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino. ¿A quiénes? A los israelitas vino a ellos. Pero dice acá, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. En el libro de Apocalipsis Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y toco. Y si alguien me abre, dice, yo entro. ¿Por qué? Porque Jesús es un caballero, ¿verdad? Él no se forza en nadie. O sea, Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, llegó a la nación de Israel. Jesús les tocó las puertas de sus corazones, como nos dice acá Juan. Mas ellos no le recibieron. Ahora la pregunta para nosotros el día de hoy es la siguiente, hermanos. ¿Estamos jugando a la religión o estamos seguros de que tenemos una relación personal con Jesús? No les estoy diciendo que si son perfectos. No les estoy diciendo que si leen la Biblia todas las noches. No les estoy diciendo que si siguen lo escrito en las Sagradas Escrituras al pie de la letra. No les estoy preguntando que si tienen una relación personal con Cristo Jesús.
O sea, tener una relación personal con Cristo Jesús quiere decir que le conoces a la perfección. ¿Sabes qué le gusta comer? ¿Sabes qué le gusta beber? ¿Sabes qué le gusta vestir? ¿Sabes cuál es su actitud en la mañana cuando se levanta? ¿Sabes cuál es su actitud en la noche cuando se acuesta? Eso es conocer a alguien. Eso es tener una relación personal con alguien. Y eso es lo que, es lo que yo te pregunto a ti. ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Sabes lo que le gusta a Él? Porque es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Se va a llegar el momento en el cual la trompeta, hermanos, va a sonar. Y aquellos que conocen a Jesús, aquellos que Jesús dice, ya no os llamaré más mis siervos, os llamaré mis amigos, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que saber. Por ello Jesús nos dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque si vivimos engañados, cuando llegue el día, la hora en el cual la trompeta suene, nos vamos a quedar engañados. Nos vamos a quedar engañados. Ahora, perfecto no eres, perfectos no somos. Cometemos errores todos los días. Fallamos en todo momento. Ofendemos en palabra, ofendemos en acción. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no podemos tener una relación íntima y personal con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a buscar los sabios, sino a lo vil de este mundo. Vino a buscar lo vil de este mundo. O sea, nos vino a buscar a nosotros. Porque si hubiese venido a buscar lo sabio, estuviese allá en las universidades, estuviese en los institutos bíblicos, buscando a los estudiosos, ¿no? Y a los estudiados. Pero a nosotros, hermanos, nos ha venido a buscar porque quiere tener una relación personal con nosotros. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en el versículo 12 dice, escucha, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice acá, más a todos los que la recibieron. ¿Qué es lo que tú necesitas para poder ser hecho hijo de Dios? Recibir a Jesús. Recibir a Jesús. Lo que quiere decir que le vas a abrir las puertas de tu casa. Le vas a abrir las puertas de tu corazón. Le vas a invitar a cenar contigo. Y dice que si tú le abres, Él cena contigo. O sea, le vas a conocer. Vas a saber cuál es su platillo favorito, ¿no? Vas a saber cuáles son sus sentimientos. Hermanos, ¿y cómo nosotros vamos a conocer a Jesús? Escritura. Le dice a los escribas y fariseos, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Esa es la manera que vamos a llegar a conocer a Jesús de una manera personal, escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, desde el libro de Génesis, desde el comienzo del libro de Génesis, donde el hombre peca, ¿no? ¿Qué le dice Dios a Adán? Le dice, o a la serpiente. Dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús, el Redentor, el Salvador del mundo. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, es mencionado en el libro de Génesis y encontramos a Jesús en el libro de Apocalipsis. O sea, toda la Escritura habla de Jesús. Absolutamente toda, de pasta a pasta, de principio a fin. Él es el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin. Y de Él descienden todas las cosas. Todas las cosas. Por ello, hermanos, esto que Jesús nos dice a nosotros, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, es de suma importancia para nosotros. Por ello es que me he dado la tarea todos los miércoles por 10 minutos darles una pequeña reseña de los eventos proféticos que tomaron lugar, que están tomando lugar y que van a tomar lugar todos los miércoles. Se los he prometido, ¿no? Ya llevamos cuál, este es nuestro quinto, ¿no? Este es nuestro quinto reseña de eventos proféticos. Hemos estado tocando desde
Comenzamos con el anticristo, ¿verdad? Ya dijimos que el anticristo es ¿de dónde? Es de Israel. ¿Y va a ser qué? Homosexual. Exactamente. Entonces, y dijimos que ahora en el movimiento mundial, ¿ok? El movimiento mundial en estos momentos, ¿ok? Hay una fuerza súper poderosa que está ocurriendo en el mundo entero, que está empujando este movimiento. Lo está empujando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque necesita ese movimiento estar a la cabeza para que de la cabeza salga el líder, el anticristo. Eso es lo que está pasando. Se está viendo desde nuestro gobierno en este país. Desde la cabeza de nuestro gobierno. Uganda condenó el acto homosexual. Y el presidente de nuestro país le condenó a él por condenar este evento. ¿Te das cuenta? O sea, las cosas están color de hormiga. Si, hermanos, nosotros no nos preparamos, nos vamos a quedar mirando al cielo. Nos vamos a quedar mirando al cielo. Y ¿sabes qué? Lo triste del caso es lo siguiente. Que ahora es fácil para nosotros decir, Señor, ayúdanos a caminar contigo. Y danos fuerzas para poderlo hacer. Porque nadie nos está poniendo presión. Pero va a llegar el día que si alguno de nosotros nos llegásemos a quedar acá, la única manera de llegar al cielo va a ser sin cabeza, ¿sabías tú? Va a ser sin cabeza. Vas a morir decapitado por confesar a Cristo Jesús. Bueno, si quieres seguir a Jesús. Esa es la manera. O sea, si ahora que no nos persiguen, no nos damos a la tarea de conocer a Jesús, ¿te imaginas cuando se venga la situación en grande? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a, hermanos, comenzar a indagar para conocer a nuestro Salvador, conocer a Jesús. Versículo 13, escucha bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién es la voluntad que seamos hijos de Dios? De Dios. Pero para poder llegar a ser hijos de Dios tenemos que hacer primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Recibir a Jesús. Recibir a Jesús. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que recibir al Hijo de Dios. Y entonces podemos tener la certeza y la seguridad de ello. Por ello, nuevamente te digo a ti, no nos pase como le pasó a la nación de Israel. Nos dice la historia y los historiadores que cuando Jesús predijo a la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén, también habló acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Nos dice la historia que en el año 70 la sangre corría por la ciudad de Jerusalén como corre el agua cuando está lloviendo. Fue tanta la masacre, fue tan grande la masacre, fue tanta la sangre que se derramó en esa ciudad. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y eso fue lo que pasó. Así es de que la siguiente semana continuamos en el libro de Mateo 24, descifrando, y vamos a continuar aprendiendo acerca de lo que Jesús nos habla acerca de las señales de los últimos días. Y no la que viene, pero la que sigue, nos vamos a ir a Ezequiel. Y vamos a tratar de identificar las 10 naciones, hermanos, que vienen contra Israel para destruir a Israel. Y ahora en estos momentos todas esas naciones se están alineando. ¿Por qué tú crees que es de suma importancia que Rusia le gane la guerra a Ucrania? ¿Por qué? Porque de esa manera sus ejércitos cruzan a través de Ucrania hacia el Medio Oriente. ¿Ok?
Y de esa manera pueden entrar sin que nadie les diga a ellos a dónde vas. ¿A dónde vas? Así es de que ya te di el nombre de una de las naciones que va a ir en contra de Israel. Rusia es una de ellas. Tenemos a Irán, es otra de ellas. Y muchas otras que más adelante te voy a ir nombrando para que te vayas dando cuenta y cuando las veas en las noticias y veas lo que está pasando, no te sorprenda. Al contrario, digas, oh Señor, tu venida está pronta, a la puerta. Pronto tú tocarás la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados contigo, llevados contigo al cielo, para estar contigo por la eternidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, una pregunta. ¿Están aprendiendo algo de estas pequeñas reseñas proféticas? Necesito, hermanos, que nos pongamos las pilas. De verdad necesito que nos pongamos las pilas. Yo me estoy esforzando y quiero que ustedes hagan lo mismo. Si yo me esfuerzo para estudiar y preparar estos mini updates, esas pequeñas reseñas, quiero que ustedes hagan lo mismo. Tomen notas. Marquen sus Biblias. Hagan una lista de los eventos que yo les voy dando para que ustedes, cuando los vean ocurrir delante de sus ojos, no se sorprendan. Al contrario, digan, Señor, gracias, porque sabemos que estás cerca, muy cerca. Pero hay que echarle ganas. Por ello les insto nuevamente, vengan preparados, así como yo, sus marcadores y sus plumas y una libreta. Hagan sus libretas cada noche, cada viernes. En la libreta pónganle arriba mini reseña de eventos proféticos y pónganle la fecha. Si le ponen la fecha y ustedes marcan todos los versículos que ya hemos hablado, los eventos que estamos hablando, ustedes van llevando una serie o un estudio cronológico de todas las cosas, todos los eventos que están pasando. Pero si no anotan nada, ¿sabes cuánto retiene el hombre cuando le es enseñado? Un 20%. Y eso es a duras penas. Un 20%. Y eso es a duras penas. ¿Sabes cómo tú aprendes mejor? Cuando tú lees, cuando tú escribes y cuando tú lo hablas. Es cuando de verdad aprendes. Por ello es que cuando alguien te diga, lee algo y enseña, lee un versículo de la Biblia y danos una pequeña reseña del versículo, el momento que lo lees, automáticamente tu mente va a comenzar a buscar el punto. Y el momento que tú lo hables y lo digas, ese versículo te va a quedar en la mente por el resto de tu vida. Así es como trabaja el Señor. Van a haber momentos en los cuales tú vas a abrir tu boca y no vas a saber de dónde salió ese versículo. ¿Por qué? Porque lo escribiste en las tablas de tu corazón. Pero si no haces notas, si no tomas notas, si no traes lápices, si no traes marcadores, pues te vas a ir como veniste. Porque a duras penas vas a retener 20% por ese momento. Porque al siguiente día o al tercer día se borró el disco y quedó en cero nuevamente. ¿Y ya? ¿Cómo lo relaciono? Después le vas a preguntar a alguien qué dijo, pues no me acuerdo, pues yo tampoco tomé notas, y así se va a dar el caso. Y esto no solamente en las reseñas proféticas, hermanos. Esto es en el estudio de la palabra de Dios. En el estudio de la palabra de Dios. Entre más escribas, más leas y más enseñes, mejor, más vas a aprender. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a cubrir de los versículos 16 al 28 esta noche. Traigo un tema que yo le he dado, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Padre, gracias porque nos has hablado, Señor, acerca de estos eventos, Padre Santo, que ocurrieron en los años en los cuales Jesús caminó sobre la tierra. Cuando Él entra por aquella ciudad y mira a la nación de Israel y se quebranta en su corazón por el esfuerzo que tú, mi Dios, hiciste para enviar a tu Hijo
al mundo, para venir al mundo y enseñar al mundo de que tú los amas, de que tú nos amas, y no hicieron caso, lo ignoraron. Padre, que no sea así en nosotros ni con nosotros. Y esta noche, mientras estudiamos tu palabra y en ella y a través de ella, Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, el mensaje, porque para nosotros es de suma importancia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La semana pasada, hermanos, estudiamos acerca de un hombre que agrada a Dios. ¿Recuerdan? Un hombre que agrada a Dios. Ahora, un hombre que agrada a Dios recibe sabiduría. Recibe sabiduría. Salomón fue un hombre que después de mirar la situación en la cual él se encontraba, se sintió él como una persona inexperta, como una persona que no estaba capacitada para la tarea a la cual se le había asignado a él. Y por ello, cuando tiene este tiempo íntimo y personal con Dios, él no está pensando, hermanos, en poder. Él no está pensando en gloria. Él no está pensando en riquezas. Él está pensando en cómo voy a gobernar a esta nación. ¿Cómo voy a gobernar esta nación? Si regresas conmigo a este mismo capítulo 3, versículo 3, nos dice la Escritura: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. La razón por la cual Dios le dijo a Salomón estas palabras, hermanos, no es porque era un buen muchacho, ni porque era el hijo del rey David. La respuesta está en el versículo 3, por la cual Dios le dijo a él. ¿Por qué? Dice, porque Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová. Cuando nosotros los padres sentimos el afecto de nuestros hijos, hermanos, nos derretimos delante de ellos. Deseamos darles a ellos todo lo que ellos quieren. ¿Por qué, hermanos? Porque sentimos el afecto, el amor, sentimos el aprecio, sentimos aquel cariño. Y decimos nosotros, ¿sabes qué? Yo quiero bendecir a mi hijo. Quiero bendecir a mi hijo. Y ahí está la clave. La clave está en el hecho de que Salomón amó a Jehová. No solamente le amó, sino que anduvo también en los estatutos de su padre David. Anduvo en los estatutos de su padre David. Y por ello es que cuando Salomón duerme, hermanos, Salomón duerme y está durmiendo Salomón, ¿qué es lo que él mira? Mira una visión de Dios. Una visión de Dios. Y al mirar una visión de Dios, inmediatamente el Señor le pide a él y le dice: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Hace como una semana más o menos, mientras yo dormía, tuve un sueño bien raro. Bien raro. De una persona que yo conozco. Esta persona que yo conozco estaba dándole masaje a otro hombre. Era un hombre. Y mientras este hombre le estaba dando masaje a este hombre, el hombre el cual estaba recibiendo el masaje tenía una cabeza.
de un hombre con pelo largo. Y entonces este hombre agarraba la cabeza aquella y le daba también masaje. Y cuando yo veo hacia la pared, hermanos, miro una fotografía, así como una imagen en la pared. Miro como un pueblo. Y en ese pueblo, en ese lugar, miro una cruz negra. Una cruz negra. Me levanté inquieto. Sigo inquieto. Pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué, hermanos? Porque puedo entender que el Señor me mostró algo en sueño. Y sigo meditando al respecto y sigo pidiéndole al Señor que me dé interpretación de ese sueño. Pero deduciendo de todo lo que estoy viendo, de toda la situación o sea, todo lo que el sueño implica, puedo deducir muchas cosas de ello. Pero no quiero especular. Estoy esperando aún que el Señor me dé exactamente la revelación de eso. Y puedo ver acá que Salomón igual también, mientras él está durmiendo, Dios se le aparece a él en sueño. Y al aparecérsele a él en sueño, le hace una propuesta, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y si vas al versículo 9, en el versículo 9 del capítulo 3 dice, da pues, le dice Salomón, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Tan grande. Pero lo que impacta a Dios acá sobre todas las cosas, hermanos, es el hecho de que Salomón pidió corazón entendido. Corazón entendido. Quiere decir que lo que él quería en su corazón era saber cómo hacer las cosas de la manera que le agradaran a Dios. Esa debe ser nuestra súplica. Eso es lo que debemos de pedir a Dios. E incluso dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó a Dios que Salomón pidiese esto. Por ello el tema de hoy, hermano, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 9 de Eclesiastés, en el versículo 13 del capítulo 9 de Eclesiastés, nos dice la escritura, dice, también vi sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del poder sea menospreciada. Y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Cuando dice Salomón a Dios, dame sabiduría, es lo que Dios le dio a él. Eclesiastés fue escrito ¿por quién? Por Salomón. Por Salomón. Y Salomón dice, mejor es la sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría voy a saber qué hacer. Con la sabiduría me voy a defender. Con la sabiduría voy a tener la certeza y la seguridad de que cuando tenga que actuar voy a saber cómo actuar, porque la sabiduría que yo voy a poseer no viene del hombre ni de la mente del hombre, proviene de Dios. Me encanta
el Proverbio 4, versículo 3. Otro de los escritos de Salomón. Proverbios 4, versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Ella te guardará. Ámala y te conservará. La sabiduría. El punto 1 de esta noche que vamos a tocar es la búsqueda del justo juicio. Y aquí es donde Dios va a manifestar en la vida de Salomón lo que le prometió a Salomón. Le va a dar discernimiento. Le va a dar sabiduría. Le va a dar entendimiento, cómo entender la situación. Y actuar de una manera correcta. Dar un justo juicio. Actuar de una forma que no solamente agrada a sus oyentes, sino que agrada a Dios. Porque es Dios quien habla y actúa a través de él. Punto 1, la búsqueda de justo juicio. Versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Se presentaron delante de él. Uno de los propósitos principales de esta narración es demostrar cómo Salomón administra la justicia aún para la gente más marginada. Las rameras no eran muy bien vistas por los consejeros del rey, y sin embargo acá encontramos 2 viniendo al rey de Israel. Hermanos, es importante reconocer que en el Antiguo Testamento había 2 clases de prostitución: la cúltica y la no cúltica. La primera, que es la cúltica, se condenaba de manera constante por su asociación con la idolatría, algo que practicaban los habitantes de la tierra donde los israelitas moraban, los cananeos. Para Dios es una de las situaciones críticas a través de las cuales o una de las cuales Dios no le agradaba que su pueblo Israel hiciese esas cosas, porque en ese acto estaban sirviendo a otros dioses. Y acá vemos que estas mujeres son 2 mujeres rameras. Si lo vamos a deducir o lo vamos a explicar en los días en los cuales estamos viviendo, pudiéramos decirlo, eran 2 prostitutas. 2 mujeres que vendían sus cuerpos para ganarse el pan de cada día. En aquellos tiempos y en los tiempos en los cuales aún nosotros estamos viviendo no eran bien vistas, y por lo tanto el hecho de que vinieron al rey quiere decir que para el rey no había persona de alta sociedad, de media sociedad o de sociedad baja. O sea, todos eran iguales y todos merecían ser vistos por el rey y ser escuchados por el rey. Me agrada ese concepto, porque es el mismo concepto que vemos en mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Para Jesús no hay persona sabia, no hay persona laica o no hay persona ignorante. Todos somos bienvenidos a la presencia de Jesús. Los fariseos detestaban a las rameras y también detestaban a los publicanos. Y es por ello que le trajeron a Jesús, una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, para probar no solamente el hecho de que Jesús iba a actuar de una manera bíblica, o sea, conforme a la ley de Moisés, sino que a ver cómo Jesús iba a reaccionar.
Si Jesús iba a reaccionar como iban a reaccionar ellos, quiere decir que Jesús tenía que agarrar piedras y con esas piedras tenía que caerle a pedradas a la mujer. En Juan capítulo 8, versículo 1, escucha lo que dice la Escritura. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer, y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Si Salomón hubiese sido un rey arrogante como lo hubiera sido Absalón, Adonías, su hermano, no hubiesen admitido que estas mujeres hubiesen venido a él, por el hecho de que ellos tenían un concepto muy diferente del reino, tenían un concepto muy distinto del reino. Por ello es que cuando Salomón se presenta, cuando Dios le dice a Salomón: ¿qué quieres que yo haga? Salomón dice: Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame, Señor, a gobernar conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos. No quiero yo ver las cosas con mis ojos, quiero verlas con tus ojos. No quiero que sea mi juicio, quiero que sea tu juicio. No quiero que sea mi ley, quiero que sea tu ley. No quiero que se haga lo que yo quiero, quiero que se haga lo que tú quieres a través de mi persona. Y eso es lo que yo deseo, que hagas tú a través de mí. Por ello es que lo podemos ver en acción acá ya en este versículo. El segundo punto de esa noche, hermanos, el segundo punto es la presentación del caso. La presentación del caso. O sea, estas mujeres vinieron ¿a quién? Vinieron a Salomón, ¿a qué? A presentarle un caso. Porque ellos deseaban juicio. Deseaban que se les hiciese juicio. Y por ello es que vinieron a Salomón. Y aquí encontramos la presentación del caso. Punto 2. En el versículo 17, dice la Escritura, dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. En el versículo 19, y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Ponte a pensar.
Si un caso similar así fuese presentado a ti, ¿cómo hubieses actuado? ¿De qué manera tú hubieses juzgado este caso? Si nos trajeran un caso el día de hoy a nosotros, similar al que estamos nosotros leyendo esta noche, para nosotros es muy fácil de resolver por el avance de la ciencia, por la tecnología a la cual en el día de hoy tenemos. Agarramos al niño, le sacamos una prueba de sangre, agarramos a las mamás, le sacamos una prueba de sangre a cada una de ellas, las enviamos al laboratorio y en cuestión de horas sabemos quién es la verdadera madre del niño vivo. Fácil, ¿verdad? Lo resolvemos fácil. Pero en los días de Salomón, hermanos, en los días de Salomón no había tal tecnología, no había avanzado la ciencia de tal manera. Por ello es que el caso estaba complicado. El caso estaba complicado, hermanos, porque no había testigos. Era la palabra de una ramera contra la otra y la opinión de ambas no era de confiar por su estilo de vida. ¿A quién le crees? Las dos son rameras, o sea, las dos son prostitutas. Y ese es su estilo de vida. ¿Qué haces al respecto? ¿De qué manera resuelves una situación como esta? Ya leíste el versículo, el capítulo, me imagino, y ya sabes cómo se resolvió, ¿no? Pero si se te presentara un caso similar, ¿cómo lo resolverías tú? ¿Cómo lo resolverías tú si la ciencia no hubiese avanzado de la manera que ha avanzado el día de hoy? ¿Cómo dirías o qué dirías tú si estuvieses sentado en el trono del rey Salomón y fueses tú la persona que tuviese que juzgar la situación? ¿Cómo lo harías? Solamente hay una opción, hermanos. Dios. Es la única opción. En Proverbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Dios están en todo lugar. En todo lugar. No hay lugar oculto el cual Dios no vea. No hay lugar donde tú te puedas meter donde Dios no esté. El salmista mismo nos dice a nosotros: si voy a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si voy a lo más lejano, al este o al oeste, ahí estás tú. O sea, ¿dónde me meto? No hay dónde esconderme. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Acá es donde nosotros, hermanos, echamos mano ¿de qué? Echamos mano de la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros para discernir, para poder dar un juicio justo, un juicio bueno respecto a la situación en la cual se presenta aquí en esta porción de la Escritura. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios es el único que podía discernir un caso como el que tenemos acá en Primera de Reyes capítulo 3. Dios es el único que podía, hermanos, es el único que podía dar a Salomón la respuesta. ¿La respuesta a qué? La respuesta al caso que tiene delante de él. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 4 versículo 13 nos dice:
No hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aquel a quien tenemos que dar cuentas. El día de hoy, como te dije, podemos resolver el caso con la ciencia. Pero en los días de Salomón solamente se podía resolver con el discernimiento y la sabiduría de Dios. Era lo único que podía darle a Salomón la respuesta para este caso. Por ello, nos lleva al tercer punto de esta noche. El tercer punto de esta noche es el examen del caso. Ya escuché el caso de ambas. Escuché la versión de la que dio a luz primero. Escuché la versión de la que dio a luz después. Escuché la versión de la que dice que su hijo, cuando se acostó a dormir, estaba vivo. Y escuchó la versión de la que dijo: no, este es mi hijo. Y mira las palabras de Salomón en el versículo 23. En el versículo 23 dice: el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Hay un poco de sarcasmo aquí, ¿verdad? Palabras un poco sarcásticas, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué repitió estas palabras? Esto lo repitió, hermanos, para mostrar a todos los presentes que no se podía hacer ninguna determinación por lo que se había dicho en cada lado y que se debía tomar algún otro método para llegar a la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay testigos. Cuando tú llevas un caso a la corte, llevas el caso a la corte, pero juntamente con el caso traes testigos de que eres inocente. O los que te están acusando traen testigos de que eres culpable para acusarte. Pero acá no hay tal cosa. Lo único que hay es la palabra de una contra la palabra de la otra. O sea, es lo único que hay. Y Salomón les dice a ellas: ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con ustedes? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ustedes? ¿Cómo vamos a sacar un justo juicio con tan poca información? ¿Cómo? Es imposible, ¿no? Sacar un justo juicio con tan poca información. Por ello es que la expresión de Salomón fue sarcástica. No podemos, de acuerdo al intelecto humano, de acuerdo a la sabiduría del hombre, dar juicio a este caso, o hacer juicio a este caso. Lo que nos lleva al cuarto punto: la dictación del juicio. La dictación del juicio. En el versículo 24 al 26 dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Si te das cuenta, está encerrado en paréntesis, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Partidlo. ¿Te das cuenta la estrategia de Salomón? La estrategia de Salomón fue: tráeme una espada. Tráeme una espada. ¿Para qué? Para que cortemos al niño por la mitad. La respuesta de Salomón fue absolutamente brillante, hermanos,
porque estaba diseñada para determinar equívocamente a la madre legítima. A la madre legítima. La verdadera relación materna solamente se puede probar ¿por qué, hermanos? Por amor. Es la única manera que puedes probar la verdadera relación materna. Por amor. Y a través del amor. Por ello, cuando esta madre escucha las palabras de Salomón, la Escritura hace énfasis e incluso encierra en paréntesis las palabras de esta mujer. Porque sintió en su corazón un amor tan profundo, tan sincero, tan puro por aquel niño que dijo: no, Señor mío, no le hagas daño al niño. Prefiero que se lo lleve esta mujer a que le quiten la vida. Y es de la manera en la cual esta mujer actuó. Y así es como la verdadera madre fue identificada. ¿Qué fue lo que determinó, hermanos, el juicio? ¿Qué fue? La espada. La espada fue la que determinó el juicio. La espada. Si vas a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si vas a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, hermanos. La palabra de quién? La palabra de Salomón. La estrategia que Dios puso en la mente de este hombre. Le dice a él: usa la espada. ¿Por qué? Porque la espada es la única que puede penetrar hasta lo más profundo del corazón. Es la que puede discernir los pensamientos más ocultos. Es la que puede traer a la luz el error. Es la que puede traer la verdad a aquellos que no conocen la verdad. Fue la espada. Fue la espada, hermanos. Por lo tanto, si el Señor te da a ti el privilegio de aconsejar, compartir con amigos o vecinos o dar consejo a personas necesitadas, las primeras palabras que salgan de tu boca deben de ser las de Salomón: traedme la espada. En otras palabras, busquemos en la palabra de Dios respuesta para tu problema. Busquemos en la palabra de Dios respuesta para tu problema. No lo busques en la psicología. No lo busques a través de los psicólogos. Búscalo en la palabra de Dios. Búscalo en la palabra de Dios y Dios te va a dar la respuesta para cualquiera que sea la situación, el problema el cual tú tengas. Dios es el que tiene la respuesta. La palabra de Dios, la espada, hermanos, es la que nos va a revelar a nosotros la situación y la condición en la cual nosotros nos encontramos. Punto 5. El veredicto final. Ya deducido, ¿no? Ya sabemos quién es la madre. Ya sabemos quién es la madre. Es obvio ante los ojos de todos los oyentes. ¿Quién es la madre? ¿Quién es la verdadera madre? Pero aún, hermanos, en esta situación, desafortunadamente, aún en esta situación, aún que muchos de los oyentes en aquel día escucharon la respuesta de la verdadera madre y la respuesta de aquella que no era la verdadera madre, muchos de ellos no pudieron discernir el juicio. ¿Por qué no pudieron discernir el juicio? Porque el orgullo muchas veces nos ciega a nosotros. ¿Nos ciega de qué manera? De la misma manera que cegó a esta, la que no era la verdadera madre, la que dijo: partidlo, ni para ti ni para mí. O sea, mira, vamos partes iguales. El otro ya está muerto, pues ¿para qué queremos este vivo, no? Partámoslo por la mitad.
¿Por qué? Porque para muchos eso hubiese sido un justo juicio. Pero aquellos que miraban las cosas con los ojos de Dios, aquellos que miraban las cosas con el amor de Dios, dijeron, esa es la verdadera madre. Y para los otros, la otra era la verdadera madre. Desafortunadamente, hermanos, esos son los días en los cuales nosotros estamos viviendo. El día de hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No te sorprenda. La situación es la misma. Nada ha cambiado. Seguimos en el mismo proceso. Por ello, en el punto 5, nos dice en el versículo 27, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría de Dios. O sea, la palabra de Dios estaba en la mente y el corazón de ¿quién? Del rey Salomón. Del rey Salomón. Así es de que, hermanos, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios nos va a ayudar a nosotros a discernir casos complicados, complejos. Nos va a ayudar a nosotros a resolver problemas personales, interpersonales, y de igual forma vamos también a poder ayudar a aquellos que necesitan ayuda de parte de Dios. No uses de tu intelecto humano, no uses de tu conocimiento, usa la palabra de Dios, usa la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios fue la que discernió entre esta mujer, entre estas dos mujeres. Salomón solamente aplicó el juicio de Dios al caso que se le presentó. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por lo que tu palabra esta noche nos enseña. Gracias, mi Dios, porque es fácil, mi Dios, mirar las cosas con tus ojos. Es fácil, Padre mío, poder discernir la verdad cuando hablamos conforme a tu verdad. Así es de que, Padre, si en nosotros hay falta de sabiduría, dice tu palabra, pide a Dios que da abundantemente y sin reproche. Ayúdanos, Padre, a conocerte mejor y a relacionarnos contigo de una manera más personal. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos. Gracias por traerlos a escuchar tu palabra. Ahora, Señor, mándalos a casa llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, y que se gocen, mi Dios, alabando y glorificando tu nombre siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.